con un testimonio impoluto. Aunque muchas veces nos encontramos con un poco con lo contrario, y es el dicho de haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. Tú haz lo que digo, pero no me sigas en lo que yo hago. Claro, y algunos tienen esa facilidad de palabra para dar buenas ideas, buenos consejos, buenas participaciones, buenas reflexiones. De repente pues tienen ahí una especie de un librito gordo de pequete donde van sacando pues todos los conocimientos de la Biblia, y siempre están en disposición de corregir, de exhortar, de siempre dar un escarmiento, de enseñar a los demás, y siempre están ahí. Pero luego sus testimonios están por los suelos. Y de verdad eso me violenta también, hermanos. Me ofende que algunos no paren de disparar y de dar consejos para todo el mundo, pero nunca encuentran un consejo para su vida, para corregir sus vidas. Por eso no podemos ser de los que haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, sino más bien todo lo contrario. Porque muchas veces hemos dicho o hemos oído en algunas predicaciones, en algunos mensajes, hacer caso a Jesús, hacer caso a la palabra de Dios, ser imitadores de Jesucristo, seguir siempre a Jesucristo, la excelencia del Señor. Él es el testimonio vivo y la palabra de Dios hecha hombre, y es el testimonio impoluto y perfecto. Jesús no falla. Y lo habrás escuchado, a lo mejor hasta lo habrás escuchado de mis palabras y de muchos hermanos predicando. No, Jesús es sin pecado, sin mancha. Y sí, es verdad. Pero algunos utilizan eso como excusa. Dicen, a mí no me mires, tú mira a Jesús, tú mira a Jesús, ¿verdad? Y enseguida tenemos ahí la palabra perfecta para decirle, pon los ojos en Jesús, mira lo bien que hacía todas las cosas, y cómo estaba lleno de la gracia de Dios y del Padre, y cómo hacía milagros, y cómo tenía poder, y cómo amaba a los hermanos, y cómo amaba al necesitado, y cómo sanaba. Tú mira a Jesús, qué testimonio tan bonito, pero no me mires a mí. Pero yo entiendo que eso a veces es como una falsa humildad. Sí, a veces decimos, no, mira a Jesús, que Él lo tiene todo, Él es perfecto. Como diciendo, yo no soy como Jesús, y parece una falsa humildad. Y os voy a decir por qué. Porque a veces parece que a mí me entra en la retahíla de excusa el hecho de que digamos, tú mira la Biblia, mira a Jesús, mira lo bueno que es todo eso, pero a mí no me mires. Y a mí me suena eso a veces a excusa. ¿Sí? Porque ¿qué dijo Pablo de sí mismo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo? Hombre, Pablo tenía la valentía para decir ser imitadores de mí, y no se cortaba. O sea, Pablo no estaba diciendo ser imitadores de Jesucristo, ser imitadores de mí, como yo no soy de Jesucristo. Pero ¿cuál es el testimonio que llegaba a dar Pablo? ¿Cuál es la convicción tan tremenda para que él pudiese decir, sed imitadores de mí? Podéis seguir mi ejemplo, podéis seguir mi testimonio, podéis seguir mis frutos, podéis seguir mis palabras, podéis realmente hacer lo que yo hago, porque estoy en total seguridad, convicción y completamente en un espíritu de santidad, que sé que lo que haga yo transmite la gloria de Dios. Amén. Y da el ejemplo de Jesucristo. Así que, hermano, si tú tienes un buen testimonio, le podrás decir a una persona, sigue mi testimonio. Porque tu testimonio estará sujeto, y tu mente, a la estructura de Cristo. Pero no tendrás miedo. No le dirás, fíjate en el Señor, que yo soy débil, que es que yo puede ser que peque, yo... No pongamos excusas, por si acaso en el futuro fallar, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo, bueno, el Señor no va a fallar nunca, pero yo a lo mejor cometo un fallo. Hermano, si tú estás completamente arraigado en la palabra, si tienes la certeza y la fe de lo que haces y de lo que vives, con toda seguridad le dirás a los hermanos y a las personas que puedan seguir tu ejemplo, porque habrá temor de Dios en tu vida y no querrás fallar.
fallar al Señor. Y procurarás que todo lo que las acciones que vengan de tus manos estén conforme a la excelencia de Jesucristo. Así que no temerás que en un futuro puedas fallar. Lo que estarás es convencido de que el Espíritu de Dios te dará la capacidad y la gracia para vivir una vida nueva y santa. Por eso a veces decimos con mucha humildad que no se fijen en nosotros, pero sí en Jesús. Pero ya os digo que a veces eso no es del todo cierto. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se atrevía, tenía osadía para proclamarlo. Y Pablo era honesto, porque desde que cambió su vida de una manera profunda no tenía de qué avergonzarse. Ese es el problema, que muchas veces nosotros tenemos algo de qué avergonzarnos. Y por eso no queremos que la gente lo sepa. Por eso nos deslinqueamos de lo bueno. Y decimos: bueno, si hay bueno, sí está ahí, en la palabra de Dios, está en la vida de Jesucristo, está ahí todo lo bueno. Hermano, no te deslinques, no tengas de qué avergonzarte, sino procura tener un buen testimonio ante Dios y ante los hombres. Amén. Como leíamos antes, con los de adentro y con los de fuera, un buen testimonio siempre para con todos. Qué hermoso realmente, hermanos, sería que nosotros podamos decir con toda confianza que aquellas personas que vamos viendo por ahí por la calle y que nos encontramos por todos los lugares, qué bueno sería que le dijésemos con toda confianza: oye, puedes imitarme, puedes hacer las cosas que yo hago, porque sé que son dignas de la gloria del Señor, porque sé que todo lo que hago realmente glorifica a Dios. Y como yo, las cosas que hago glorifican a Dios, estoy deseando que los demás me imiten para que también glorifiquen a Dios. Es así. Por eso tú estarás deseando que los demás te imiten en un buen testimonio, porque al igual que tú glorificas a Dios con ese buen ejemplo, querrás que otros también lo hagan. Amén. Aleluya. Así que yo entiendo que no es fácil. No es fácil. A veces por falta de confianza, por no pedir al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, pues nos hacemos más frágiles con respecto a nuestro testimonio y no queremos que la gente lo sepa. Como a veces somos más frágiles, en vez de confrontar esa fragilidad y pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Si tú tienes una debilidad, hermano, pero tú quieres que esa debilidad sea un buen testimonio para los demás. A lo mejor antes tenías un mal testimonio con esa debilidad, pero una vez que la has puesto sujeta a Cristo y ya ha tomado Jesucristo el control y el Espíritu Santo por medio de su gracia ha tomado autoridad en esa área, ya puedes mostrarla con seguridad a los demás, sin temores, sin miedos, sino sujetándote al Espíritu de Dios para dar ese buen testimonio. Yo sé que a veces no es fácil tener un buen testimonio, ni siquiera a veces para los de con adentro, ya no te digo ni para los de afuera. Nos es fácil decir, mira, a mí no me imites, pero sí imita a Jesús. Pero eso no es por la humildad, sino por precaución. No pidamos comprensión a los demás. No estemos pidiendo que los demás nos comprendan. Muchas veces estamos un poco siempre como justificándonos, intentando que los demás nos comprendan que estábamos nerviosos, que como dicen los futbolistas son lances del juego. No, es que estábamos ahí en caliente y como estaba en caliente por eso he dicho estas cosas y por eso me he ofendido de esta manera. Es que, hombre, si me lo dices ahora las cosas, ahora que estoy calmado, pues ya te respondo de otra manera. Hermanos, no puede ser así. Tendremos que pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas. Leemos un versículo en 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 11 al 25, 1 de Pedro, capítulo 2. Y leemos desde el verso 11 en adelante, rápidamente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la
excitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que haciendo el bien con un buen testimonio hagamos callar a los insensatos. Gloria a Dios. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, hermano. A los que son difíciles de soportar, a esos también darles un buen testimonio. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Escuchas eso? Si tú haces algo malo y te disciplina, pues ¿qué quieres, tío? No hubieses hecho lo malo. Si alguien te corrige, si alguien te amonesta, si alguien se indigna contigo porque has hecho lo malo. Pero si haciendo lo bueno sufrís, si haciendo lo bueno sufrís, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vivir como siervos de Dios con buen testimonio supone un esfuerzo, especialmente en las situaciones que más nos cuestan, que más nos llevan a irritarnos, a enfadarnos. Es realmente un sacrificio, incluso para nuestra carne, porque nuestra carne tira para el monte como las cabras y se ofende enseguida y se enorgullece enseguida y es vanidosa y se compara y etcétera, etcétera. Y controlar todo eso para tener un buen testimonio es solo por la gracia de Dios. Pero mantener ese bien hacer solo se va a conseguir lógicamente por el control del Espíritu de Dios. No pensemos que es porque ahora de repente nosotros propongamos buenas causas y buenas obras entre nosotros mismos. Es porque el Señor y su Espíritu nos somete en perfecta sumisión a nuestro Señor, y entonces ya no hacemos caso a la carne, como hacen muchos que intentan mantener la compostura, intentan mantener la seriedad, ser lo más políticamente correctos. Algunos tienen buenas pretensiones, se muestran, pues, pero de verdad no he visto a ninguno que aguante el tipo. Todos los que parecen los más duros, los más terminan rompiéndose. Por eso es mejor que dejemos que el Señor Jesús, que el Espíritu de Dios tome autoridad dentro de nuestro ser, y que no estemos aguantando el chaparrón o aguantando la compostura, o estando ahí un poco como siendo políticamente correctos. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en la iglesia? Esto, pues hago esto en la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer en una célula? Esto, pues tal. ¿Qué es lo que hay que hacer en mi casa? Y aguantando, pero luego de repente explotamos y sale todo lo que está en nuestro corazón. Y así hay muchos que viven aguantando una compostura, aguantando una cierta presión dentro de sus vidas, intentando guardar la compostura, pero cuando llega realmente el momento de tensión explota y manchan a todo lo que está a su alrededor. Explotan ahí y ya no hay quien les pare. Hermanos, que no seamos arrogantes en nuestro interior. Eso no sirve para nada, y menos en el reino de los cielos. Nos es tremendamente fácil
perder toda una buena trayectoria. Es muy fácil. De repente te pegas años y años y años y años trabajando por amor a Dios, por amor al prójimo, intentando tener una buena compostura, un buen testimonio, y de repente, pues, dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Una manchita roja ahí en tu vestidura blanca, ¿verdad? Estás todo vestidito de blanco, blanco, y tienes aquí una manchita. ¿Y en qué se va a fijar la gente? No, te lo ven a kilómetros, tío. Te lo ven a kilómetros. Intentas mantener la compostura, portarte, pero hay algo que mancha tu corazón y la gente lo ve desde lejos. Como dicen, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Cómo es? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y esas manchas pues hacen perder nuestro testimonio, y es muy fácil perder nuestro testimonio, hermano. Pero cualquier pecado que al final salga a la luz, si no fuese por la gracia de Dios que lo borra y que nos corrige, nos instruye, nos alienta, pues entonces no podríamos levantar cabeza. Estaríamos ahí siempre condenados por esa mancha de nuestro testimonio. Y Dios no quiere que tú vivas en un mal testimonio. Algunos han tenido malas reputaciones, pero aún así la peor de las reputaciones puede ser borrada por Él, por la misericordia de Dios. Así que si tú estás en buena disposición de que Dios trate con tu vida y borre tus manchas, pues entonces procura no mancharte. Procura estar con esas vestiduras blancas, porque ese es el plan de Dios, es su revelación por medio de su Hijo Jesucristo, que nos dejó el testimonio perfecto y ejemplar en carne y hueso. Pero para que podamos entender la perfección de Dios, de una vida llena de amor, que al final fue sacrificada por nosotros, pero pidamos al Espíritu de Dios que gobierne nuestro ser, que nos dé buen testimonio, hermanos, que no estemos aguantando el chaparrón, que no aguantemos la compostura, que no te sirve de nada, que el más machote, el más serio, el más soberbio termina rompiéndose, termina cayendo. Eso no es tener un buen testimonio, eso es dar una apariencia delante de los demás. Pero Dios ve lo oculto también, Dios ve lo que está detrás, ve el trasfondo, ve la intención del corazón, la ve. Así que, hermanos, procuremos tener un buen testimonio para con Dios y para con los hombres. Terminamos leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte limpito delante del Señor, sin que te tengas que avergonzar de nada. Que tengas un buen testimonio, hermano. Que tu familia note que hay un buen testimonio, que tu vecindario lo note. Que dentro del remar la gente note tu buen testimonio. Que no lo pierdas, que no dejes que te engañe las situaciones, que te engañe, bueno, las tensiones. No dejes que las emociones de tu corazón te lleven a perder tu testimonio. Sé sensato, guarda un buen testimonio, porque ganaremos a muchas almas para Cristo. Ganaremos batallas espirituales y nos irá bien, hermanos, nos irá bien. Seremos ejemplo a las naciones, ejemplo a tu vecindario, ejemplo a tu compañero de habitación, a tu hermano, a tus hijos, a tu cónyuge. Serás ejemplo y buen testimonio. Así que pidamos al Señor, vamos a orar en esta noche y pidamos al Señor que nos dé el ungüento de su Espíritu para que sujete nuestro carácter, nuestra vida y nos haga tener un buen testimonio. Amén. Señor, aquí estamos delante tuya, Señor, pidiéndote primeramente perdón por perder a veces nuestro testimonio, simplemente porque nos empeñamos en hacer las cosas bajo nuestras creencias personales, bajo nuestro raciocinio humano, bajo nuestra parte carnal y humanista. Y, Señor, no nos damos cuenta que perdemos el testimonio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces nuestras vidas no son ejemplares y tenemos muchas veces de qué avergonzarnos.
Si miramos profundamente dentro nuestra, nos avergonzamos de muchas cosas. Pero yo te pido, Señor, que puedas limpiarnos ahora, en este momento, Señor Jesús, que puedas, Señor, traer de tu pureza, de tu sangre redentora y limpiadora, que viene a los corazones para transformarnos. Y te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que tome autoridad y control de nuestra alma, de nuestro corazón y también de nuestra mente, para que esté sujeta a tu buena voluntad, Jesucristo, para que allá donde tú nos mandes, Señor, mostremos la buena voluntad de Dios, seamos el bello reflejo de tu gloria, Señor, que reflectemos a este mundo tu buena voluntad, tu hermosura, tu gloria, Señor. Y que pongas en nosotros ese testimonio perfecto hasta tal punto que a cualquiera que nos hable le podamos decir: puedes imitarme, puedes, sí, puedes hacer lo que yo hago, porque lo que yo hago está lleno de rectitud, de santidad y de buena voluntad de Dios. Amado Señor, toca nuestras vidas, danos una mente sensata para entender esta palabra, abre nuestros corazones para que tu semilla crezca en nosotros y que esta palabra sea rema, sea palabra fructífera en nosotros. Sujeta nuestro testimonio, quita cualquier mancha, cualquier mal ejemplo de nosotros, y haznos estar sujetos en buena conducta, en buena voluntad, en buena palabra, en un buen testimonio, Señor. Bendice a mis hermanos que están orando así conmigo, y sujeta su testimonio para que sea impoluto, perfecto y limpio como el tuyo, Jesucristo. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga.